Chicos, muy buenas noches. Dios los bendiga ante todo. Es mi deseo y el anhelo de mi corazón de que se encuentren bien en estos momentos y que cualquiera que sea la circunstancia que puedan estar viviendo, pasando, tengo la plena fe y certeza y convicción de que en las manos de Jesús todo les va a salir bien. Los he extrañado, no he podido estar con ustedes estos 2, 3 días de devocional. He estado ocupado en las cositas de Dios tratando de llegar a ustedes con nuevas alternativas para poder pasar un tiempo juntos, conocernos un poco más y compartir la palabra. Dios puso en mi corazón el ejemplo del hermano Pablo en el Club 700 cuando traía él en el canal de televisión 5 o 10 minutos, 10 minutos creo, de un mensaje a la conciencia. Y bueno, ya no es el hermano Pablo, hoy es el hermano Pedro y acá estoy también con otro mensaje a la conciencia y a tu corazón. Hoy vamos a hablar de un tipo, un hombre de Dios, escogido por Dios, para traer salvación a un pueblo. Este hombre de Dios, vamos a titular la enseñanza, cuando Dios te escoge, no te puedes escapar de él. Y verdaderamente Dios escogió a Jonás, estamos en el libro de Jonás capítulo 1, Dios escoge a Jonás y lo envía avisarle a la ciudad de Nínive que su pecado había subido a su presencia. Que Dios estaba al tanto del pecado de ellos, de su mal obrar, de su mala conducta. Y Dios manda a Jonás para que les diga, les dé el mensaje y que se arrepientan. Pero Jonás hizo lo contrario. Él puede haber pensado, pucha, ¿cómo voy a Nínive? La gente no es abierta a la palabra, la gente de repente no me va a escuchar, de repente me van a rechazar, se van a burlar de mí. Prefirió evitarse todo ese problema y todos esos malos pensamientos que debe haber sido atacado y huyó. Dios lo mandó a Nínive y él termina comprando su pasaje y yéndose en un barco a Tarsis. En esta historia, voy a leer, mejor dicho. Dice en versículo 3, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Cuando Dios te manda a hacer algo, cuando Dios te escoge para hacer algo grande, porque Dios no te escoge para cosas pequeñas. Dios definitivamente, dice en Jeremías 29:11, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Pero uno tiene que honrar ese llamado. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Y eso es lo que Dios te ha llamado. Tú no eres cristiano por casualidad. Tú no eres cristiano por coincidencia. Bien sabemos que todo es diosidencia y causalidad. Hay un propósito de Dios para tu vida. Y desde que tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ese propósito comenzó a desencadenarse, pero en algún momento se pierde y no se cumple. ¿Por qué? Porque al igual que Jonás, te estás yendo a lugares donde Dios no te ha mandado. Al igual que Jonás, estás haciendo las cosas que Dios no te ha pedido. Al igual que Jonás, estás huyendo del Señor. Quizás estás prefiriendo las cosas de este mundo. Quizás estás haciendo amistad con el mundo. Ahora, no te estoy diciendo que te vuelvas un marciano y seas como Kiko, ¿sabes qué? Dame mi pelota, yo no me junto contigo. No, por el contrario. Dios nos llama a nosotros a ser luz. Dice en Juan capítulo 1, que Jesús es la luz de este mundo. Y cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tú aceptas esa luz. Y dice la palabra también que nadie tiene una lámpara para esconderla debajo de la cama, sino para ponerla en lo alto, en una repisa, para que todo el mundo lo vea. Para eso es que uno puede acercarse a estas amistades, para ganarlos para el Señor, no para que ellos te ganen a ti y termines haciendo cosas que ellos hacen, y termines hablando como ellos hablan, y terminas teniendo comportamientos como ellos se comportan. Entonces, cuando tú huyes del Señor, de lo que Él te ha llamado a hacer, comienzan a ocurrir cosas
que están lejos del propósito de Dios. Puedes estar con una chica que no está dentro del plan de Dios y terminas con el corazón roto, o viceversa. Tú te puedes haber enamorado de un joven guapo, apuesto, de repente buena gente, buen chico, pero te terminó rompiendo el corazón y no entiendes muchas cosas más. ¿Por qué tus padres no te comprenden? ¿Por qué tus padres no te entienden? ¿Por qué no tienes las bendiciones que tienes? ¿Por qué todo me pasa a mí? Entonces, pero hay una razón. Y esa razón es que Dios te mandó a Nínive, a tus amigos, a tus parientes y a todas las personas que no conocen de Él, a decirles que, ¿sabes qué? Cambien su manera de vivir, cambien su manera de actuar, cambien su manera de vivir la vida, porque Dios está al tanto de todo lo que haces, y que te arrepientas. Dios te mandó a llevar las buenas nuevas a todas estas personas que se están yendo a una eternidad lejos lejos de Dios. Estoy seguro que tienes amigos y amigas que no conocen de Jesús, o que quizá conocen de Jesús, pero están llevando una vida ajena al propósito de Dios. Quizás ves amigos que sus padres están al borde del divorcio, amigos que están en drogas, amigas que de repente tienen una sexualidad poco considerada, que terminan teniendo relaciones con uno y otro enamorado por 1000 y X motivos. ¿Y dónde estás tú? Entonces, Dios te escogió para eso, para que avises a Nínive que se arrepientan. Pero Jonás no hizo eso. Se fue a Tarsis huyendo así del Señor. Y el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento. O sea, todo empieza a salirle mal a este tipo. En el versículo 5, Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. Dice al principio del 5 que los marineros estaban aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. Tú ves que tu familia está al borde de la separación, tus padres no se están llevando bien, se están separando, de repente ves que tú y tu pareja o tu hija no se están entendiendo, de repente ves tú que tus padres tienen escasez en la casa, de repente estás viendo que amistades están pasando momentos difíciles, pero tú en vez de hacer algo, estás como Jonás durmiendo, porque el dormir es un sinónimo de no hacer nada más que no hacer nada. Y no estás haciendo nada mientras tus amistades, tu familia, tu entorno se está colapsando, está cayendo en un vacío de dolor, está pasando problemas y situaciones difíciles, pero tú contigo no es. Estás durmiendo, relajado, y no has hecho nada con esa luz que Dios te ha dado. No has encendido la llave del foco o el switch que dice enciende y ilumina para que otros no tropiecen, para aquellos que andan en tinieblas no tropiecen y caigan. Entonces, examinemos nuestra conducta. Luego dice que en el versículo 6 baja el comandante del barco, el capitán del barco, se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios y quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Levántate, haz algo, reacciona. Hay alguien que está sufriendo y tú tienes la solución en tus manos, en tu boca. Jesús, el camino a la verdad y la vida. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendrás aflicciones, problemas, dificultades, momentos difíciles, pero confía, Jesús ya ha vencido al mundo. ¿Qué estás haciendo entonces con ese llamado que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con eso que Dios te ha dado? El ser escogido, o sea, no te ha escogido Obama, no te ha escogido Madonna, no te ha escogido Michael Jackson, que en paz descanse, no te ha escogido gente súper importante, te ha escogido el creador del universo. O sea, quiero que sepas algo, tú no estás aquí por gusto. Cuando tú antes del vientre de tu madre te formaste, tú competiste con más de 1 millón de espermatozoides. Y de todo ese millón, solo logró ganar la carrera tú. Un espermatozoide entra, y ese fuiste tú. Tú ya, antes de nacer, le has ganado a más de 1 millón de personas. Tú eres un ganador. Pero esto tienes que atarlo tú en tu corazón. Quítate de tu mente todo sentimiento, toda sensación de fracaso, todo sentimiento de que
has hecho las cosas mal. No, las experiencias vividas, el pasado vivido, todo tiene que ser una acumulación de cosas que te lleven de victoria en victoria y de gloria en gloria hacia más, que aprendas de tus errores. Quizá no vivas lo suficiente para cometer todos los errores, aprende de los errores ajenos. La gente no te aconseja porque te quiere fastidiar, la gente no te dice no hagas esto porque se le ha agarrado contigo, no, sino que quieren evitarte sufrimientos y que hagas sufrir a los demás. Amén. Entonces, el capitán le dice, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate. Yo te digo algo, en Apocalipsis capítulo 3, y esto es una palabra preciosa, donde nos da la esperanza aún. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de Dios. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Tienes fama de ser super cool. Eres el pata más chévere, la chica la que se viste mejor, la más popular. Eres super cool, todo te va... Sí, eres lo máximo. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad tienes un vacío tan grande en tu corazón, tan grande, que no solo eres miserable por dentro, con una fachada y un exterior totalmente opuesto a lo que eres por dentro, sino que también haces miserable al resto. Ese egoísmo que uno puede tener a veces dentro de este orgullo de uno cree saberlo todo y bueno, yo lo hago todo a mi manera. Bueno, perfecto. Perfecto. Pero reaviva, dice aquí en Apocalipsis, reaviva lo que aún es rescatable. Aún hay mucho que rescatar. Aún hay mucho que hacer, hay mucho por hacer. Pero bueno, sigamos con la enseñanza, ya que estoy tratando de que eso sea corto. Algo ocurre dentro de esto, ¿no? Porque empieza a ver el desastre, empieza a ver la tormenta que está sacudiendo el barco, empieza a ver todas estas tempestades. Y esto puede estar ocurriendo en tu vida, ¿no? Una serie de problemas, dificultades, confusiones, fastidios. Pero dice en el versículo 11 o 12 que Jonás dice, tómenme y láncenme al mar y verán cómo el mar se va a calmar. Él reconoció su culpa y que la barca estaba siendo azotada porque él no estaba haciendo lo que Dios le pidió, porque se fue donde Dios no lo mandó. Entonces él se examina y dice, ¿sabes qué? Arrójenme al mar. Se sacrificó. No estamos hablando que estaba pues en el lago Titicaca, no, el mar enfurecido, había una tormenta. Y en el Medio Oriente pues es conocido porque hay peces pues con unos dientecitos de este tamaño, ¿no? Entonces, él no le importó. Él reconoció su pecado, reconoció su maldad y dijo, no importa, yo me sacrifico, es mi culpa, voy a pagar el precio para que esa tormenta cese. Y eso es lo que yo te llamo hoy día a hacer. Paga el precio para que la tormenta cese en tu vida. Porque la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 15, dice, así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó inmediatamente. Inmediatamente. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor del Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron sus votos. En el capítulo 2, Jonás comienza a orar al Señor, y el Señor lo manda dentro del vientre de un pez por 3 días y 3 noches. O sea, lo perdona, pero igual él tuvo que pagar las consecuencias de su desobediencia. Dios te perdona. No te estoy diciendo que vas a pagar alguna consecuencia. No, definitivamente. Dios tiene planes de bienestar. De repente Dios te va a disciplinar porque dice la palabra de Dios que aquel que disciplina, el padre que ama, disciplina. Definitivamente, pero no es para causarte daño, ni es para lastimarte, ni ofenderte, mucho menos humillarte. Es para traer corrección a tu vida, para redarguirte y que sientas un verdadero arrepentimiento y no un remordimiento. El arrepentimiento trae cambio, el remordimiento trae solamente descanso a la conciencia y como consecuencia la práctica del pecado. No somos nadie para juzgarte. Yo he pasado desiertos, yo me he secado, yo me he apartado,
he estado no solo frío, he estado congelado en las cosas del Señor, pero reconocí algo, lejos de Dios nada bueno soy. Soy un monstruo lejos de Dios. Y sin Dios nada puedo hacer bien. Así es que yo te llamo y te animo a que obedezcas a Dios. Si tienes un llamado y Dios te escogió para que des buen fruto, pues comienza a cambiar la semilla para que tu fruto sea bueno. Yo te bendigo en esta noche. Y quiero dejarte una palabra. Como me dijo uno de los muchachos del grupo, qué difícil es ser cristiano. Pero en realidad no lo es. Es una cuestión de decisión. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice, en esto consiste el amor de Dios, el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y la fe, según Romanos capítulo 10, versículo 17, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa fe será fortalecida. Esa fe va a crecer conforme tú te nutres de la palabra, conforme tú pases tiempo con Dios, conforme tú busques de Dios. Y vas a ver que es fácil, es sencillo. Sí vas a tener dificultades, hay cosas que te van a costar, pero paga el precio. Arrójate al mar como Jonás. Toda tu familia, la barca no tiene la culpa de la desobediencia, Jonás. Tu familia no tiene la culpa. Tú no puedes quedarte dormido sin hacer nada cuando ves que de repente sabes que tus padres no tienen lo suficiente para pagar tus estudios, para pagar tu alimentación. Nadie te está pidiendo plata. Ora, sé obediente, hónralos con obediencia. Ora por tus padres para que el Señor los provea. Eso es lo único que se te pide. Yo te bendigo en esta noche en el nombre de Jesús y es mi deseo nuevamente animarte a perseverar en las cosas de Dios. Dejándote esta palabra que está en Santiago capítulo 1, verso 22 al 25, pero voy a mencionar el 22. No te contentes solo con escuchar la palabra, pues así te engañas a ti mismo. Ponla y llévala a la práctica. Gracias por esta noche y oremos para concluir. Padre, yo te doy gracias, amado Dios, por esta noche bendita. Te pido, amado Dios, que la palabra que hoy has derramado sea atada en el corazón de todas las personas que te están oyendo en este momento. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.